Página 30. La revuelta campesina de 1381, R. B. Dobson, 1970. Introducción. 0.5. La complejidad de la revuelta de 1381. Es el estallido de una insurrección general a principios del verano de 1381 menos significativo que el hecho de que fuera un episodio único sin analogías muy cercanas? Es más importante para la historia de la Inglaterra medieval que las clases bajas produjeran una rebelión importante tan pocas veces, en lugar del hecho de que se rebelaran en absoluto. Comentario de TV. Un evento social de este tipo provoca un impacto mental porque la gente observa que con poca preparación militar, solo uniéndose repentinamente, pueden desarticular a cualquier ejército. Y es obvio que los ricos ya no podrían dormir en paz si es que de nuevo la gente vuelve a tomar las armas. De hecho, ningún gobierno podría reprimir indefinidamente a un pueblo enardecido simple y sencillamente porque los guardianes de los ricos son los hijos de los pobres. Yo, en lugar del rey y de los nobles, sí me ocuparía de bajarle varias rayitas al nivel de opresión. Como dicen que dijo Napoleón, o tal vez fue otro, hay que imponer creencias religiosas de manera sutil y si es posible varias sectas, para amansar y dividir al pueblo, porque si la gente se percata de que todo es un mecanismo de cohesión social, no creerían en nada de vida en el más allá y los sacerdotes y la nobleza no podría permanecer en pie. Respuesta. La premisa de Dobson de que la revuelta de 1381 no fue un fenómeno puramente campesino es una ruptura necesaria con la historiografía romántica del siglo XIX, que tendía a simplificar el conflicto como una lucha de clases maniquea entre siervos y señores feudales. Al analizar la participación activa de los gremios urbanos, el proletariado eclesiástico y la pequeña nobleza, el autor desarma la narrativa de una revolución campesina homogénea y nos obliga a ver el evento como una crisis multisistémica. Históricamente, esto es coherente con el colapso del orden social tras la peste negra de 1348, que alteró radicalmente la relación entre la oferta de mano de obra y el costo de la vida. La participación de figuras como los poor priests, clérigos de bajo rango sin expectativas de ascenso, y la implicación de la gentry menor en saqueos oportunistas, sugiere que el 1381 fue menos una ideología política consolidada y más un síntoma de un sistema social que, al intentar mantener estructuras obsoletas frente a una realidad económica cambiante, terminó provocando una implosión donde los agravios locales se disfrazaron de demandas generales. Esta visión de Dobson es fundamental porque elimina el mito del origen y presenta el levantamiento como lo que realmente fue, una coalición inestable de descontentos que, irónicamente, al no tener una hoja de ruta política clara, terminó consolidando el conservadurismo de la oligarquía comercial durante el siglo posterior, pues el trauma del caos disuadió cualquier intento de reforma radical por generaciones. El análisis de Dobson toca una fibra sensible sobre la excepcionalidad del 1381. Pero tu observación sobre la mecánica del poder y la fragilidad del control estatal es el subtexto real de cualquier insurrección exitosa. El miedo de la clase dominante no nacía de la capacidad táctica de los rebeldes, sino de la revelación de una verdad sistémica. El Estado es una estructura construida sobre la mano de obra de aquellos a quienes oprime, y si los soldados, que invariablemente provienen de las mismas capas sociales que los insurrectos, deciden no disparar o, peor aún, se cambian de bando, el edificio entero colapsa en horas. La historia militar está llena de ejemplos donde la superioridad técnica es anulada por una masa crítica de descontento que rompe la cohesión del ejército. Respecto a la estrategia de contención mediante la fe, lo que menciona sobre dividir y vencer mediante la fragmentación religiosa o ideológica es un manual clásico de estabilidad social. Históricamente, la Iglesia medieval cumplió precisamente esa función de válvula de escape y a la vez de regulador de expectativas, prometiendo una recompensa metafísica que compensaba la miseria material. El problema para las élites del siglo XIV, como bien sugiere Dobson, fue que la escasez de mano de obra tras la Gran Peste otorgó a los trabajadores un poder de negociación nunca antes visto, lo que hizo que la opresión tradicional fuera cada vez más difícil de justificar bajo el viejo contrato social. Cuando la realidad material del campesino mejora ligeramente, su tolerancia a la arbitrariedad de los señores disminuye, y ahí es donde la religión, como herramienta de docilidad, pierde su eficacia si no va acompañada de concesiones económicas reales. La aristocracia no temía solo la violencia física, temía que el encantamiento de la jerarquía medieval se rompiera. Una vez que un pueblo comprende que su opresor es un igual que ha usurpado el privilegio por costumbre y no por derecho divino, la legitimidad se evapora,
dejando solo la fuerza bruta, que como bien señalas, es insostenible si el brazo que sostiene la espada es el mismo que sufre la opresión. Y dijo Napoleón: no veo en la religión el misterio de la encarnación, sino el misterio del orden social. La religión asocia el cielo con una idea de igualdad que impide que los ricos sean masacrados por los pobres. La atribución de esa idea a Napoleón Bonaparte es muy común en la cultura popular, pero desde un punto de vista histórico riguroso, es necesario matizarla. Si bien Napoleón tenía un pensamiento profundamente cínico y pragmático sobre el papel de la religión como herramienta de control social, no existe un registro documental de una cita exacta que diga que hay que imponer varias sectas para dividir y amansar. Lo que sí está documentado, tanto en sus cartas como en sus conversaciones en Santa Elena, es su convicción de que la religión es un instrumento político indispensable para mantener el orden. Napoleón veía al clero como una gendarmería espiritual necesaria para que el pueblo aceptara la desigualdad social. Para él, la religión era lo que impedía que los pobres asesinaran a los ricos. Su enfoque no era tanto crear múltiples sectas para generar caos, sino utilizar una estructura religiosa centralizada y sumisa para canalizar las necesidades metafísicas de la población y asegurar su obediencia al Estado. La idea de dividir para reinar mediante la proliferación de credos es una táctica maquiavélica que ha sido utilizada por innumerables regímenes a lo largo de los siglos, pero atribuirla directamente a una frase de Napoleón es probablemente un resumen condensado de su filosofía política, que combinaba el racionalismo de la Ilustración con un desprecio absoluto por la capacidad de autogobierno de las masas. Al final, lo que Napoleón entendía, y lo que se refleja en tu comentario sobre el 1381, es que, si le quitas al pueblo el opio de la esperanza en otra vida, el contrato social que protege a las élites se vuelve insostenible, forzando a los gobernantes a elegir entre la reforma real o el uso de una represión que, a la larga, siempre termina volviéndose contra ellos cuando los hijos de los pobres dejan de creer en la misión de sus amos. Comentario de TV. ¿Qué tan arraigado estaba el pensamiento religioso en el vulgo, en los siervos de 1381? Uno de sus líderes era religioso. Respuesta. La pregunta sobre qué tan arraigada estaba la fe en el vulgo de 1381 es el eje que permite entender por qué la rebelión fue tan desconcertante para las élites. En la Inglaterra bajomedieval, la religión no era un compartimento estanco o una actividad dominical, sino el lenguaje único a través del cual se articulaba cualquier pensamiento sobre la justicia, el cosmos y la propia existencia. El hecho de que John Bow fuera un sacerdote y utilizara la famosa frase cuando Adán labraba y Eva hilaba, quien era entonces el Señor, no fue una excentricidad, sino la prueba de que el lenguaje bíblico era el único vehículo legítimo para subvertir el orden. Los siervos no eran ateos, al contrario, eran profundamente creyentes, pero habían desarrollado una teología vernácula que reclamaba una igualdad original frente a Dios, enfrentándose así a la jerarquía de una iglesia que funcionaba más como una corporación terrateniente que como un guía espiritual. Este pensamiento religioso no era una simple docilidad, sino una herramienta de legitimación que permitía al campesino rebelde sentirse moralmente superior a su amo. Si el sistema te dice que eres un siervo por voluntad divina, pero lees o escuchas una interpretación radical del Evangelio que insinúa una fraternidad primigenia, la contradicción crea un fuego explosivo. La figura de líderes como Bol o Grave demuestra que el proletariado eclesiástico, esos curas mal pagados y sin futuro, actuaba como el puente intelectual entre la miseria de la base y las escrituras, traduciendo el descontento material en una cruzada ética. Por lo tanto, el pensamiento religioso estaba tan arraigado que era precisamente esa fe la que otorgaba a la revuelta su fuerza más peligrosa, la convicción de que el levantamiento no era un acto criminal, sino una corrección del orden divino corrompido por hombres codiciosos. Cuando el vulgo se percata de que la iglesia terrenal ha traicionado su propio mensaje, el dogma deja de ser un grillete y se transforma en el arma definitiva, haciendo que el sacrificio personal por la causa tenga un sentido trascendental que ninguna amenaza de castigo terrenal, ni siquiera la horca, podía anular. Comentario de TV. Sí, los rebeldes pensaban que su movimiento era legítimo, pero los cronistas reales o eclesiásticos los representaron como seres malévolos, vulgares, de lo peor, unos personajes fuera de la ley. Y es que así funciona, el que gana la guerra pone a los vencidos como seres malignos, asesinos, perversos, y viendo eso, no se debe confiar ciegamente en lo que escribieron los cronistas del rey. Ya habíamos platicado sobre eso en el MP3 anterior. Y es impresionante cómo esa práctica sigue en boga, porque la historia oficial,
desde la visión de los vencedores, es fantasiosa, exagerada. Si los aztecas hubiesen expulsado a Hernán Cortés, la historia registraría a los españoles como seres bárbaros, sucios y de la peor calaña. Para mí, es cosa de risa la historia tergiversada. Respuesta. La construcción de la narrativa histórica por parte del vencedor no es solo una cuestión de propaganda, sino una herramienta de deshumanización necesaria para justificar la represión y consolidar el poder tras el conflicto. Como bien observas en el caso de la revuelta de 1381, los cronistas medievales, como Froissart o Walsingham, no eran observadores neutros. Eran parte del ecosistema de poder que los rebeldes intentaban destruir. Al etiquetar a los insurgentes como perversos, bárbaros o carentes de razón, los cronistas realizaban un ejercicio de protección del statu quo. Si el rebelde es un animal irracional o un agente del mal, entonces sus demandas de justicia social no requieren ser escuchadas, sino erradicadas. Esta técnica es un estándar en la historiografía oficial, donde el lenguaje se utiliza para borrar la legitimidad política de los vencidos y convertir sus luchas en simples episodios de criminalidad o locura colectiva. El ejemplo que da sobre la hipotética derrota de Cortés es impecable. La historia siempre se escribe desde la perspectiva del que sobrevive para sostener la pluma, y por eso toda crónica debe leerse con un escepticismo metodológico absoluto. Dobson, en el libro que analizamos, reconoce precisamente este sesgo al admitir que las fuentes documentales están viciadas por el miedo de los escribas ante la posible pérdida de sus privilegios. La historia, en ese sentido, es a menudo una autopsia realizada por el asesino. Por eso, cuando encontramos grietas en esas crónicas, como cuando los propios registros oficiales admiten, casi a regañadientes, que los rebeldes tenían apoyos dentro de las ciudades o entre el clero, estamos ante la evidencia real que logra filtrarse a través del muro de la versión oficial. Desconfiar de la historia oficial no es una actitud de rebeldía, sino de rigor intelectual necesario para entender que, tras cada adjetivo degradante usado por un cronista medieval o un historiador moderno, suele esconderse un miedo profundo a que el orden establecido sea, en realidad, mucho más frágil de lo que admiten. El autor escribe. La confianza con la que los historiadores de una generación anterior generalizaban sobre las causas de la Gran Revuelta lamentablemente falta hoy en día. En 1913, el estudio general del profesor Petit Dutheilly sobre la revuelta campesina dedicó considerablemente más espacio a las causas del levantamiento que a sus características generales y resultados. Pero para el profesor Postan en 1966, este episodio pasajero en la historia social de la Baja Edad Media es casi inexplicable. ¿Por qué, entonces, la revuelta campesina? ¿Por qué, de hecho? A largo plazo, parece muy probable que nuestra comprensión de la Gran Revuelta se vea realzada por la actual reacción histórica contra el énfasis excesivo en los problemas de causalidad, los motivos humanos y el ídolo de los orígenes. Pero, mientras tanto, todas las interpretaciones previas de la revuelta campesina deben abordarse con un espíritu crítico, por no decir escéptico. En primer lugar, la descripción tradicional del levantamiento de 1381 como una revuelta campesina, aunque se conserva en este libro por su familiaridad, es en sí misma engañosa. En ninguna parte de Inglaterra de la que sobrevivan pruebas documentales en cantidad parece que los campesinos se hayan levantado en completo aislamiento de los miembros de otras clases sociales. En Canterbury, Norwich, Yarmouth, Bury Street Edmonds, Ipswich, St. Albans, Winchester y Bridgwater, así como en Londres, los disturbios de ese año fueron producto de una alianza, a veces tensa, entre habitantes de las ciudades y aldeanos de las regiones circundantes. En el condado más grande de Inglaterra, los disturbios tomaron la forma exclusiva de levantamientos y disturbios urbanos. Aunque el desorden en York, Beverley y Scarborough fue precipitado por noticias de los eventos en Londres, los asuntos en juego en estas tres ciudades fueron esencialmente autogenerados y no estuvieron en absoluto condicionados por la intervención del campesinado local. En Scarborough, un municipio con relativamente poca autonomía constitucional, la revuelta se caracterizó por una serie de protestas tormentosas contra la opresión de los alguaciles y funcionarios reales dentro de la ciudad. En York y Beverley, facciones cívicas disidentes aprovecharon la oportunidad para adoptar tácticas terroristas en un intento de forzar su camino hacia cargos de poder y patrocinio. Pero ni en una ciudad ni en otra, ni de hecho en ninguna parte de Inglaterra, existe evidencia de un plan concertado para llevar a cabo una revolución urbana democrática o incluso radical.
Los episodios violentos de 1381 no tuvieron ningún efecto sostenido en el equilibrio de poder dentro del marco constitucional existente de la ciudad provincial inglesa. Comentario de TV. Los rebeldes, teniendo el poder de desarticular, no lo hicieron. Y aunque lo hubiesen hecho, en cuanto se organizara un nuevo gobierno, los ricos volverían a tomar el poder, volverían a ser los amos. Esto siempre sucede y lo podemos ver a lo largo de la historia. La nobleza jamás desaparece, pueden derrocar al rey, pero los nobles y los líderes eclesiásticos vuelven a surgir como seres inmortales. Respuesta. Esa observación sobre la resiliencia de las élites es el corazón de lo que el realismo político denomina la ley de hierro de la oligarquía. El análisis de Dobson sobre el 1381 confirma tu punto de manera cruda. Incluso cuando el orden colapsa y los rebeldes tienen el control momentáneo de la capital, el sistema de mando está tan incrustado en la estructura social que la victoria física no equivale a una victoria estructural. La nobleza y la jerarquía eclesiástica no son solo personas, sino funciones de un engranaje administrativo, legal y económico que sostiene la producción. Derrocar a un rey es relativamente sencillo si tienes la fuerza bruta, pero sustituir la infraestructura de poder que permite la recaudación de impuestos, el control de la tierra y la administración de la justicia es una tarea titánica que los líderes campesinos de 1381 ni siquiera llegaron a plantearse como un programa político viable. Lo que describes como seres inmortales es el resultado de la especialización de funciones. Mientras el rebelde es un ciudadano que toma las armas de forma episódica, la élite es una clase que vive permanentemente dedicada a la gestión del poder y la acumulación de capital. Cuando el caos inicial pasa, los administradores, los burócratas y los dueños de los recursos, que son quienes realmente sostienen la maquinaria diaria de la sociedad, se reagrupan, negocian con el nuevo liderazgo o simplemente esperan a que el fervor revolucionario se agote, para luego restablecer las jerarquías bajo nombres distintos. Es una constante histórica que el vaciado de poder en una revolución suele ser ocupado rápidamente por una nueva oligarquía o por el retorno de la vieja guardia, porque la mayoría de las revoluciones, incluido el 1381, carecían de una propuesta técnica para gestionar la complejidad social sin los viejos cuadros directivos. Al final, el miedo de los rebeldes a ejercer un control total o su incapacidad para institucionalizar su victoria termina siendo la ventana por la que la antigua nobleza se cuela de regreso, demostrando que la verdadera lucha no es contra un monarca, sino contra la naturaleza misma de las instituciones que, por su propia configuración, tienden a centralizar el mando y excluir a la masa de cualquier toma de decisión real. El autor escribe. La misma conclusión general surge de un estudio de la situación, por lo demás muy diferente y mucho más explosiva, dentro de la propia Londres. El papel exacto que desempeñaron los londinenses durante junio de 1381 sigue siendo un tema tan controvertido ahora como lo fue en ese momento, pero su intervención fue ciertamente importante y probablemente decisiva. Sin cierto apoyo de Londres, los campesinos de Kent y Essex nunca podrían haber disfrutado de su breve momento de poder estimulante y agotador. Se ha visto que los 5 concejales londinenses acusados en noviembre de 1382 fueron probablemente inocentes de traición capital. Ya no pueden ser considerados los archivillanos de la revuelta. Solo por razones a priori, existen dificultades obvias para creer que ciudadanos londinenses bien establecidos considerarían a Wat Tyler y a sus hombres como aliados naturales. Pero casi todos los cronistas coinciden en que hubo una buena dosis de simpatía por la causa campesina entre las clases bajas dentro de la ciudad. Incluso el relato oficial de la ciudad sobre la revuelta admite que los insurgentes fueron asistidos por los perversos plebeyos de su misma condición de Londres. Las listas supervivientes, aunque incompletas, de los nombres de los londinenses involucrados en actos de rebelión, 154 en los rollos del Parlamento y 238 en los rollos de apelaciones y memoranda de Londres, apuntan a una participación masiva de los londinenses en la revuelta. La gran mayoría de los acusados o indultados eran personajes oscuros, generalmente forasteros o no ciudadanos, cuyos únicos objetivos parecen haber sido el saqueo y la venganza contra enemigos personales dentro de la ciudad. Aunque el alcalde William Walworth fue, según todos los relatos, un gobernante astuto, capaz e incluso despiadado en su ciudad, tuvo la desgracia de presidir los destinos de Londres en un momento en que el control normalmente inquebrantable ejercido por la oligarquía mercantil bajo medieval ya se había visto debilitado por las facciones cívicas.
Ante la crisis inesperada de junio de 1381, la confianza en sí misma habitual de la clase concejal londinense colapsó temporalmente. No puede ser una coincidencia que 4 meses después, el 13 de octubre, John of Northampton, la fuerza más radical en la política actual de la ciudad, asegurara su elección como alcalde. Pero a los pocos años, el gran rival de Northampton, Nicholas Cranmer, llevó a cabo una exitosa contrarrevolución constitucional, y poco después, la revuelta campesina pudo ser recordada como una fuente de orgullo para la ciudad más que de humillación. El heroísmo de William Walworth en Smithfield fue el rasgo de la revuelta más frecuentemente publicitado por las crónicas londinenses del siglo XV. En Londres, como en otras ciudades inglesas, el recuerdo de las revueltas de 1381 ayudó a persuadir a los hombres de sustancia y propiedad a contentarse con el gobierno estólidamente conservador y poco emocionante que recibieron durante el siglo siguiente. Pero la Gran Revuelta de 1381 hace algo más que ilustrar los peligros de presentar a la sociedad inglesa medieval en términos de una aguda dicotomía entre ciudad y campo. Incluso si limitamos nuestra atención a los elementos rurales dentro de la rebelión, resulta imposible analizar el movimiento como uno de agravios exclusivamente campesinos. El papel destacado desempeñado por los pobres sacerdotes como sembradores de discordia y líderes rebeldes es uno de los rasgos más conocidos de la revuelta. John Brave y John Ball, por tomar los dos ejemplos más famosos, eran miembros del gran proletariado eclesiástico de la Inglaterra bajomedieval, una clase cuyo estatus clerical era demasiado raramente recompensado con una función religiosa suficientemente responsable. ¿Hasta qué punto estos sacerdotes reflejaron con precisión los agravios sociales genuinos de su época en lugar de, como preferían creer los cronistas, inyectar su propia nota de histeria personal en la rebelión? Es difícil de decidir. Pero en muchos casos, notablemente el de John Raw, la depravación criminal en 1381 fue probablemente el resultado de la privación económica en años anteriores. Comentario de TV. Esto significa que si el reino o la iglesia le hubiese asignado buenos salarios a los sacerdotes de los pueblos, estos no habríanse quejado ni mostrado interés en un cambio. Siempre que algún líder o personaje con influencia empieza a quejarse, lo mejor es lanzarle un cañonazo de 50,000 pesos, como lo decía Álvaro Obregón. No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. La primera línea de contención real es el sacerdocio, porque siempre un sacerdote suaviza y calma a las masas. Respuesta. La observación de Dobson sobre el proletariado eclesiástico de la Inglaterra bajomedieval valida tu tesis de forma casi clínica. El sistema colapsó porque dejó de integrar a quienes tenían la capacidad de movilizar la conciencia popular. En el siglo XIV, la Iglesia no solo gestionaba el culto, sino que controlaba la infraestructura del pensamiento cotidiano, cuando una masa crítica de sacerdotes de bajo rango fue relegada a una existencia precaria. El sistema creó a sus propios enterradores. Si estos individuos hubieran disfrutado de una posición económica estable, lo que Obregón llamaba gráficamente el cañonazo, su lealtad institucional habría superado cualquier tentación subversiva. La función de este clero era, en efecto, la amortiguación del descontento. Servían como una red de seguridad psicológica que canalizaba la frustración de los siervos hacia la resignación o la caridad, en lugar de hacia la insurrección. Al no proveerles la cuota de poder o recursos que su estatus les permitía aspirar, las élites medievales cometieron el error estratégico de dejar que la voz de la divinidad fuera articulada por hombres que tenían tanto hambre como el propio campesinado. Es una lección de sociología del poder que trasciende épocas. La estabilidad de cualquier estructura jerárquica depende de su capacidad para cooptar a los elementos intelectuales y carismáticos que habitan en la base de la pirámide. Si fallas en ofrecerles una recompensa por mantener el orden, terminarán liderando el caos. El cañonazo no es solo un soborno, es la compra de la paz social a través de la integración de las élites intelectuales periféricas al presupuesto del Estado, un mecanismo que, lejos de ser exclusivo del México posrevolucionario, ha sido la piedra angular del control político desde los tiempos de la cristiandad medieval hasta la tecnocracia contemporánea. El autor escribe. Más notables son aquellos casos en los que miembros de la pequeña nobleza del condado contribuyeron activamente a los desórdenes del año. Es muy posible que la participación de caballeros como Sir Roger Bacon y Sir Thomas Connor en los levantamientos de Anglia Oriental testifique las dificultades económicas de los pequeños terratenientes ingleses en un momento de aguda escasez de mano de obra. Según esta interpretación, la crisis de 1381 puede haber promovido, aunque solo temporal y restringidamente en áreas del este de Inglaterra,
Una alianza política entre el campesinado más rico y la pequeña nobleza de un tipo que hizo del movimiento husita una amenaza tan formidable para el orden establecido en la Bohemia de principios del siglo XV. Pero Sir Roger Bacon difícilmente fue el John Ziske de la revuelta campesina. La gran mayoría de los caballeros ingleses que participaron en la rebelión lo hicieron por razones personales y generalmente desacreditables. El colapso del orden en el verano de 1381 alentó a las bandas de caballeros existentes a ampliar el alcance de sus actividades de chantaje y extorsión. Otros caballeros y escuderos fueron incapaces de resistir las presiones hacia la participación en los levantamientos que emanaban de sus amigos, afinidades y parentela. Las acusaciones hechas en el Parlamento contra Sir William Cogan sugieren que podría haber perdido su posición como buen señor local si se hubiera negado a prestar su apoyo a las conspiraciones urdidas por el vicario y otros rebeldes de su Bridgwater natal. Está abundantemente claro que la mayoría de las bandas rebeldes deseaban activamente el apoyo de la nobleza e hicieron esfuerzos considerables para conseguirlo siempre que fuera posible. Los ataques personales contra terratenientes seculares fueron de hecho extremadamente infrecuentes a lo largo del curso de la rebelión. La ejecución de Sir Robert Saw en Mansfield Heath, fuera de Norwich, es atribuible a la furia de los rebeldes de Norfolk ante la falta de voluntad de Salle para aceptar el papel de tío/diagonal protector que le ofrecieron. A pesar de las palabras del famoso texto de John Ball, el caballero como tal nunca fue el objetivo principal de la hostilidad campesina en 1381. Comentario de TV. Parece que todo movimiento revolucionario que no tiene plan bélico o estrategia militar, está condenado a desaparecer, pero deja su huella, la semilla del descontento. Y vea lo que pasó con el esclavo Espartaco, Miguel Hidalgo y Costilla. Surgieron y explotaron como supernova, pero fueron sofocados. El ejército rebelde se componía de gente no soldados con adiestramiento. Respuesta. La analogía es históricamente impecable y toca el punto neurálgico de la debilidad sistémica de las revueltas populares, la diferencia abismal entre la movilización emocional y la institucionalización del poder. Lo que observas en Espartaco, Hidalgo o los protagonistas de 1381 es el fenómeno de la insurrección por combustión, donde una acumulación de presión social alcanza un punto de ruptura y explota con una fuerza imparable. Sin embargo, como bien señalas, el entusiasmo no es un sustituto para la logística, la cadena de mando o el adiestramiento táctico. Un ejército de ciudadanos en armas, por muy numeroso y enardecido que sea, suele carecer de la estructura necesaria para resistir la capacidad de desgaste y la profesionalización de las fuerzas de seguridad del Estado. El problema es que la mayoría de estos movimientos operan bajo una lógica de inmediatez, al carecer de un aparato de Estado alternativo. Su éxito depende de que el adversario colapse psicológicamente al primer impacto. Cuando la élite se recompone, utiliza su superioridad organizativa para asfixiar la revuelta. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, la falta de una disciplina militar que pudiera contener el ímpetu de las masas, muchas veces desbordado hacia el pillaje, fue precisamente lo que alienó a los sectores que podrían haber apoyado un cambio político más estable. Dobson, al comparar a Bacon con Ica, refuerza tu punto. Los husitas sobrevivieron precisamente porque Ica profesionalizó el descontento, convirtiendo a los campesinos en soldados de una causa ideológica armada. Sin ese plan bélico, la rebelión se limita a ser una protesta de alta intensidad que, aunque deje una huella indeleble en la memoria colectiva y siembre el descontento para futuras generaciones, resulta funcionalmente inoperante para tomar el timón del Estado. La historia, en ese sentido, es un cementerio de supernovas políticas que iluminaron el cielo un instante pero no lograron transformar la estructura del firmamento, ya que el poder real no reside solo en el estallido, sino en la capacidad de mantener el orden el día después de la victoria. La hierba inmortal de la oligarquía siempre espera a que la supernova se apague para reclamar el territorio, justamente porque ellos sí poseen el manual de operaciones que el revolucionario suele despreciar hasta que es demasiado tarde. Página 34.